Reinaldo es comunicador social, periodista, escritor, historiador, profesor universitario y caminante, director del programa Medellín Anverso y Reverso por Radio Bolivariana y presidente del Centro de Historia de Bello, orientador de talleres literarios en la Caja de Compensación Familiar Confenalco, Confama y Asociación de Educadores de Antioquia, autor y coautor de más de 25 libros, entre ellos las novelas El último puerto de la tía Verania, 1999, El sol negro de papá, 2011, Balada de un viejo adolescente, 2017, y Betsabé, 2022. Los libros de cuentos El último día de Gardel y otras muertes, El desaparecido y otros cuentos, 1988, La noche de la peste, cuentos 2020, Medellín como te siento, 2019, crónicas y reportajes, Historias a domicilio, 2021, relatos, y Diario encontrado en una nave espacial 2023. Bueno, esto es un resumen muy breve de una larga trayectoria de este maestro que hoy nos acompaña, para quien pido un aplauso y la invitación para que Carlos Mario Aguirre lo acompañe también. Buenas noches, buenas noches. Qué lindo ese tema, ¿cierto? Soledad. Soledad de Astor Piazzolla. Sí, claro. Soledad de Astor Piazzolla. Pediste que hiciéramos Piazzolla, además. Claro, y Soledad porque vamos a hablar hoy precisamente de un barrio que puede ser sinónimo de eso, de la soledad. De soledad. Casi siempre desde su comienzo fue un barrio distinto, pero una de las características era que se vivía hacia adentro. Siempre se vivió hacia adentro en el barrio Prado. ¿Por qué? Porque de sus espacios domésticos, sus espacios arquitectónicos, sus casas, sus mansiones, digámoslo así, aunque no es el término más apropiado, pues daban para eso, para que la gente viviera a diferencia del barrio popular, en un barrio de élite hacia adentro y no hacia afuera. Entonces la soledad, por eso no creo que hubiera mucho fútbol de calle en algún tiempo en Prado, pero sí había amores de escalinatas y romances y gente que se iba a la seducción y al canto y a la serenata. Soledad, y hoy es un barrio solo, pero con otras características. Entonces en esa Medellín de los años 20, que es una década muy importante, Carlos Mario, y como todos sabemos en el mundo, una época de posguerra, de la primera posguerra, es un tiempo también en los Estados Unidos del lujo, de la excitación, del surgimiento incluso de las mujeres en el cine y del cigarrillo y la publicidad y del Gran Gatsby y de un poco de cosas que van a tener influjo, no sé en qué proporción, en Medellín. Y creo que Ricardo Lano y todos estos ricos de la ciudad, los grandes comerciantes, empresarios, también van pensando en eso, en esos brillos que les daba no solo Europa, sino también los Estados Unidos, que fue la potencia que emergió ganadora en la Primera Guerra y que empieza a tener una gran proyección en América Latina. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque uno se pregunta cómo es que van urbanizando el barrio norte, esa parte del norte de Medellín, que todavía no era tan como es hoy, sino que ahí empieza una cosa en una finca, es un barrio que se hace en una finca, La Polca, que creo que también estaba muy sola, y entonces por eso fue que te dije que pusiéramos un poco lo de Piazzolla, porque Piazzolla pues es un músico de esos que nos da para muchas cosas, entre ellas para poder hablar del barrio Prado y Carlos Mario. Qué bueno, Reinaldo. Pero indudablemente era más solo. Bueno, hablar de los inicios de este barrio es una cosa especial y distinta, y el afán también de copiar una cantidad de modelos arquitectónicos y traerlos acá, claro, y empezar a urbanizar todo esto. Hoy el barrio ha cambiado, pero yo creo que hablaremos después de lo que pasó con el barrio ahora. ¿Por qué tu afán por Prado? ¿Vos viviste en Bello? No, es que yo debería estar hablando de Bello aquí. En tantas partes. ¿Vos naciste en Bello? Claro, en Bello, y ahora Cristina en una relación que hizo de algunos libros,
hay uno que se llama Historia a domicilio, ahí tengo unas crónicas o relatos en torno a más de 20 barrios y 20 casas en las que los gitanos Espitalet pues vivíamos en Bello, en todo Bello. Entonces, y Barrio que Fuiste y Serás es un producto de alguna forma ahondando en el concepto de barrio, que en Medellín fue una ciudad de barrios, y realmente a principios de la década del 20 ya Medellín se está consolidando no solo con los barrios de élite como el Prado, sino con los barrios obreros, barrios obreros, ya Aranjuez es de mucho antes que Prado, Boston es antes que Prado, y hay una serie de sectores que son populares, que son de los trabajadores, que son precisamente la mano de obra que hace que en Medellín en un momento determinado se necesite un transporte como el tranvía en los años 20. Mira que por eso estaba hablando de los años 20, que en los años 20 hay una gran transformación de la ciudad en muchos aspectos, y emerge Prado, que es un sueño, según Ricardo, era un sueño de él, un sueño que se hizo realidad y que hace de Ricardo Lano, exacto, y que es una cosa extraordinaria desde la perspectiva de lo que se llamaría la ciudad jardín, la modernidad, cualquier cosa que eso signifique, de lo que sería también un barrio bien trazado, bien concebido, a diferencia de los barrios obreros que eran muy bien hechos. Los barrios obreros eran muy bien hechos, pero este es un barrio diferente, que corresponde también a un espíritu, no sé si de empresa, y que en una novela de Jaime Sanín, que también vivió en el barrio Prado, Jaime Sanín Echeverry, en La mujer de 4 en conducta, yo recuerdo que él dice en algún apartado, o el narrador advierte que ese barrio Prado tiene mucho de esnovismo, del esnovismo de las clases altas, y en realidad también se da digamos, esa suerte de representaciones en torno a la moda, en torno a modelos como París, de los que Carrasquilla antes va a ser también una suerte de burla y de crítica, y con unas intenciones también de mostrar cómo aquí somos una serie de gentes simuladoras. Carrasquilla es tremendo también. Y bueno, y entonces retomo a lo de Jaime Sanín. Y fachadistas, ¿cierto? Y fachadistas, y entonces Prado también puede significar eso, un modo de ser de un sector de la sociedad. Sí, porque en ese momento inclusive se premiaba las mejores fachadas de la ciudad. Pues, por ejemplo, el Teatro Prado del Águila Descalza, pues acuérdense que eso es aquí tenían una suerte yo no sé si era la moda o unas cosas pues como el palacio, aquí había varios palacios, otros les decían castillos, mira que ahí hay una cosa europeizante y un pensamiento también de imitación El Palacio Amador. claro, entonces el Palacio Amador, por allá por Buenos Aires, en Ayacucho ya estaba el Castillo de los Boteros, otro le dicen el Palacio de la familia Botero. Que queda enseguida lo que es la clínica. Exactamente, del Sagrado Corazón, y aquí entonces en Prado, que no era Prado todavía, porque esto es mucho, Prado es de 1926, este era el barrio, hay varios nombres, yo encontré que era el barrio de la Independencia, por aquí cerca también estuvo pues la escuela de Minas, ahí en María Auxiliadora. De la Independencia, inclusive exacto. Una de las escrituras del Teatro del Barrio Prado, del Teatro Prado del Águila Descalza, habla de el castillo que está en terrenos del barrio de la Independencia. El barrio La Independencia. ¿Cómo se llama? El bosque también. El bosque de la Independencia, claro, había una serie de asuntos que tenían que ver con eso del nombre de la Independencia por conmemoraciones, aniversarios y por otras cosas. Pero bueno, ahí ese es el palacio también de los Medina, que lo hacen los Rodríguez, pero el palacio de los Medina, que eran unos empresarios, mira que hay gente ya que son empresarios, creo que eran los de la fábrica de ¿cómo se llama? La de Envigado, de Rosellón, ¿cierto? Los Medina de Rosellón, y esa casa, ese palacio, llamémoslo así, va a ser visto desde todas partes. Es que eso es una atracción de esas interesantísima, tanto que en 1919 ustedes hace poco pusieron una fotografía acerca de este que voy a relatar. Se abre un concurso a la mejor fachada, ¿cierto? Somos fachadistas, la mejor fachada de Medellín, y se la gana el Palacio de los Medina, el Palacio de los Rodríguez, o el hoy Teatro Prado Águila Descalza. Y ahí eso es histórico, porque cuando yo veo que ustedes son parte de la historia de Medellín, que están también sobre la historia, es histórico además en la cosa del cine.
Acuérdense que para los años 20, por eso esa década fue muy clave en muchos asuntos aquí en la arquitectura, etcétera, el Teatro Junín, todavía está en boga el Teatro Bolívar, que lo derrumban en el 54. Hay un poco de cosas que son muy llamativas y muy de culturas de otros lados, y eso ahí van a rodar, va a ser una locación de la película de Bajo el cielo antioqueño, que ahora que estamos hablando de Piazzolla y de tango, pues el tango, ahora a propósito del tango, el tango ya hacía presencia en la ciudad, desde hay un poco de asuntos de 1910. Mira que lo del esnovismo que decía Jaime Sanino es cierto, cuando el tango, que era una vaina prohibida, una vaina orillera, prostibularia en Buenos Aires, cuando París lo bendice, cuando París le hace la venia al tango en esa primera década del siglo XX, todo el mundo... A ver, ustedes que estuvieron recientemente en Buenos Aires, el porteño es muy esnovista, el porteño clásico, y entonces ese esnovismo ya que se enloquezca Buenos Aires, se enloquezca Montevideo, y todo eso empieza a proyectarse a América Latina, y eso va a llegar por aquí también a estos sectores. En la película de Gonzalo, ¿cómo se llama? Sí, Gonzalo Mejía, pues que es el productor y también actúa Gonzalo Mejía. Ahí está Berta Hernández bailando con un señor bogotano argentino, bailando el tango, también se baila el bambuco, pero mira que el tango ya estaba en las clases altas, que ha sido tan denostado el tango aquí, porque dicen, que eso es de puta, ¿cierto? Que eso es de... pero sí, mira que al principio es un tango de élites y que empieza porque son los que pueden comprar fonógrafos y traer discos y etcétera. Borges lo decía, que claro, lo aceptaron en Buenos Aires cuando supieron que lo bailaban en París. Bueno, exactamente. Bueno, entonces esa década del 20 es interesante porque nace un barrio, es que es un barrio que es el único barrio que ha sido declarado patrimonio cultural y arquitectónico de Medellín, cuando esa vaina del patrimonio aquí interesa tampoco, o casi nada, y es ese barrio que este señor Olano, con otros negociantes, con Majal, con otros tipos que también sabían de eso, de urbanizar y de lotear, pues hacen un barrio, por lo diría que de la modernidad, porque es que ningún barrio, cuando no existía el pavimento, el asfalto era el macadam, y es el primer barrio en el macadam, que no me preguntes, que yo no soy ingeniero, macadam es una vaina que no es de asfalto, ni de, sí, bueno, aquí debe haber algún ingeniero que nos explique ahora y nos amplíe el concepto de macadam. Ese es un barrio que ese señor lo diseña con esas calles de 16 metros de ancho, con antejardines, es un barrio que se hizo buscando el viento. ¿Buscando cuál viento? El viento que bajaba del pan de azúcar. Mira que eso todo lo tienen los vientos del pan de azúcar. Y por esta calle ese señor dice, vamos a sembrar, por ejemplo, los guayacanes lila, y por esta otra calle, o carrera, pues él hace toda esa distinción, los guayacanes amarillos, y por allí los cadmios, yo no sé si todavía hay cadmios, pero el cadmio es muy, perfuma mucho el cadmio, así como el príncipe de la noche, o estaba el casco de vaca, que todavía lo tenemos, hay un poco de especies, algunas son árboles patrimoniales. Mire, lo que quiero decir es que en los años 20, también en Medellín vamos a tener un barrio, que es un barrio de las soledades, que es un barrio de la modernidad, que es un barrio de las nuevas arquitecturas, del eclecticismo, de la mazamorra, de la mezcla, pero es un barrio un poco de gente que pertenece a grupos sociales de las élites, ¿cierto?, de la burguesía, y de los banqueros, de los comerciantes, pero ese barrio, el Prado, uno lee las memorias de Olano y él dice, no, mira que este barrio, él dice esto, este barrio lo vamos a empezar, la calle principal va a ser Palacé, que la vamos a prolongar, que es una calle fundamental, la 50, que es la que cruza con Colombia, la 50 con la 50, y ese va a ser el eje de Prado, y no lo empezamos desde Bolívar hacia el oriente, porque es que Bolívar es una calle de prostitución. Bolívar, claro, de rumba, de baile. El llano, claro, ¿cierto? Lo que el llamaban. llano, de Bolívar, el llano, entonces él se fija en todo eso, mire, y entonces el Prado no va a ser desde Bolívar,
Pero, curiosamente, al norte de Prado, es que eso es lo simpático. Estaba el cementerio. Claro, estaba el viejo cementerio, ya viejo, pues, porque Sí, eso es del ya. siglo XIX, Ajá. de San Pedro, y alrededor de San Pedro, alrededor de San Pedro vienen otras Que construcciones, una llegaba maravilla. hasta la 63 el barrio, en realidad, ¿cierto? Hasta los 63, Más o menos, sí. pues. El primer Prado, sí. Sí, el primer Prado. Y entonces las casas de... Bueno, entonces, no, pero a mí que uno lee esas memorias o de otra gente de esos años y con toda esa cosa moral sobre Bolívar, pero es que al norte ya existía, alrededor de San Pedro, que era el cementerio de los ricos, esta realidad de paradojas, una ciudad muy bella esta por las paradojas. Ya existía también alrededor del cementerio de los ricos un barriecito y unas casas que van a ser unas casas extraordinarias por la rumba, por la fiesta, por una cosa en una sociedad tan regoda y católica y apostólica y romana y de tantos discursos pues en ese sentido de la moral. Y ahí va a estar desde los años 20 también, acompañando todos esos procesos de modernización, un poco de señoras y de casas extraordinarias. Era Perestriana, el barrio. Claro, el barrio Perestriana, claro, ya nadie lo llama No, así. ya nadie lo Pero es el barrio Perestriana, después también le dicen San Pedro, etcétera, y, etcétera. Sí, dale, y claro. fue Manuel José, ¿cierto? Claro. Bueno, entonces ese barrio ya parado con unas élites tremendas. Ahora vamos a ir también como desglosando un poco quiénes vivían aquí en determinado momento. Y el norte, al norte, ese norte que era el barrio norte, todo eso pues que estábamos mencionando al principio, va a ser una callecita a la 71, se llama Lovaina. Y ese Lovaina va a bautizar el resto del barrio Perestriana, de buena parte del barrio Perestraina. Y quedó Entonces Lovaina. quedó Lovaina, y así como en Bolívar puede que tuviera un poco de burdeles, los burdeles de Lovaina van a estar precisamente al norte y cerquita del barrio de los ricos, del nuevo barrio de los ricos, y por eso Lovaina en la prostitución en Medellín hasta los años 50 va a ser un barrio absolutamente festivo, un barrio donde van los clientes, son de clase alta, ya pues no iban, para eso hay otros barrios de prostitución aquí, bueno, pero no estamos hablando de prostitución, sino que es muy simpático. Pero es muy bueno eso. que hablemos de prostitución. Ahora más porque el barrio se prostituyó en alguna medida también. En buena medida. Y era la posibilidad también de, algunos cronistas dicen, de tener todos estos señorones que vivían aquí, tener sus mozas ahí, ¿cierto? Sus mositas, sí, ¿cierto? claro, sus chicas, su diversión, porque acordémonos también que eso tiene que ver con el rol de las mujeres y bueno, y toda una suerte de moralidad y con el ejercicio también de las primeras aventuras por fuera de la cama de la casa. Eso hay un poco de asuntos y por eso junto del Prado entonces va a florecer el barrio más importante que hubo en Medellín, digamos hasta los 50, hasta la década de los 50, con unas mujeres extraordinarias, ¿cierto? Unas señoras pues de esas que ni en París ni en no sé dónde. Aquí deberían hacerle varios monumentos, por lo menos bustos, a doña Marta Pineda, a doña Marta Pintuco, a Ana Molina, 66. a Ligia Sierra, todas esas señoras que fueron, además eran gente que Ligia Sierra, hagamos un paréntesis porque me acordé de Ligia Sierra. Esto me lo contaba Manuel Mejía y otros, que yo no sé si estuvieron allá, pero sabían algo de Ligia Sierra, que era una señora que recitaba a todos esos poetas malditos en su lengua, en francés. Sí. Claro, Ligia Sierra era tremenda, y también, entonces, para que no quede muy afrancesada, hacía Barba Jacob, y eso era una señora, pues entonces eso era hasta divertido allá, pues claro, un barrio de prostitución como con una especie de tairas, llamémosla así, pues, claro. y respetuosamente, porque una taira eso, pero bueno, mira que también entonces los de Prado van a tener una zona muy interesante de donde mostrarse en la oscuridad y mostrarse en las sombras y hacer lo que en la casa no podían hacer. María Duque. María Duque, claro, que Botero pues ahí nos la inmortalizó. Y quiebra en el año 50. Y ahorita hablabas también de las calles.
Bueno, entonces las calles de Prado, es que ese barrio inicialmente el Prado, son unas calles que en el resto de Medellín no estaban, pese a la Sociedad de Mejoras Públicas, bueno, y todos esos están miembros de la Sociedad de Mejoras Públicas, no existían unas calles con ese anchor, como dirían las mamás, con esa anchura, de 16 metros, con esos antejardines de esa naturaleza, con la cosa del ambiente, ya se empieza a pensar en el ambiente, en qué vientos son y qué vamos a sembrar y cómo va a ser la decoración, y más allá de la decoración, cómo van a ser las casas, porque cada uno va a tener su arquitecto, son casas de arquitectos, esa es otra vaina que es interesante. Pues sí, hay maestros de obra, a mí siempre me llama la atención cuando ando por estas calles de Prado, pero bueno, los arquitectos muy tesos y todo, pero digamos los maestros de obra, los albañiles, todos esos trabajadores que contrataron con esa capacidad de manual, de artesanal, de que eso quede así como lo pensó el arquitecto o como lo pensó el gran oficial, eso es ahí hay que hacerle algo a esos. No sé, yo no encuentro mucho en los archivos quiénes eran esos albañiles, pero son extraordinarios, son gente que hay que también contar alguna historia de ellos, porque, o si no, Prado no fuera así, pues claro, los grandes arquitectos y los modelos europeos y todo lo demás, pero quiénes son los que le dan esa faceta, esa cara. Bueno, y es un barrio que no es rectangular, eso es otra cosa que se piensa, sino que es curvilíneo, predominan las curvas en ese viejo Prado, los curvilíneos, los chaflanes, esas esquinas, es una maravilla, el hierro forjado, esas fachadas, no, yo no soy arquitecto, pues, pero eso sigue siendo de ensueño, pese a toda la decadencia, a toda la suciedad y a todo lo que vos quieras, sigue siendo un atractivo tremendo el poder irse uno caminando por el barrio, no solo por la vegetación, sino además por ver esas fachadas, leerlas, tenerlas en cuenta en muchos asuntos que ya no son en Medellín y que ya no volverán. Por eso yo creo que en ese sentido habría que preservar lo que todavía está en pie, y habría que tenerlo como un referente histórico, un referente de una sociedad y de una Medellín que ya no va más, pero que hay que hacer algo también, como ustedes lo están haciendo, es que esto que están haciendo es parte yo no digo el término recuperar, pero es parte de la historia de Prado, de lo que es Prado, de que Prado hoy hay una sensibilidad, hay una estética, hay unos discursos en torno a la construcción de viviendas, hay un poco de asuntos que tienen que ver con un barrio que suena, es un barrio que suena pese a esos silencios, el silencio suena, pero en Prado, por ejemplo en la calle Balboa, a mí me parece la calle Balboa como la más solitaria, pues eso es para discutir, es la más solitaria, así pasa el circular por ahí, todo del barrio, es la calle más solitaria, más que Santa Marta, que es chiquitica y que es sola. Esta es una calle extraordinaria, ¿cierto? Uno ahí se puede ir caminando y no encontrarse con nadie hasta llegar allá, pues casi que al centro de Medellín. Ahí muere Balboa, sí, en el centro, ¿cierto? Sí, porque allá da un salto y es el pasaje de Nutibara, vuelve y sale allá el pasaje de Nutibara. Que parte del cementerio, Balboa también, ¿cierto? Sí, claro. Todas se cortan en el cementerio, que es curioso los nombres de esas calles. Una es Balboa. Una puede hacer una historia de Antioquia y de Colombia con los nombres. Con este barrio, ¿cierto? Que Balboa, la que sigue para el oriente, es... Bueno, entonces está Balboa, que es la 50, Palacé, que es el corazón de Prado, Palacé es la 50. Sí. Está, por ejemplo... una calle dedicada al señor Moore, Moore, el ingeniero inglés y todo lo que ese señor, bueno, que en el siglo XIX, todo lo que tiene que ver con un poco de asuntos como la construcción hasta de la Metropolitana y del Parque Bolívar, bueno, etc. Y la iglesia de Anorí, porque Moore explora con el abuelo de León de Grey, el bisabuelo, Segismundo von Grey, en Anorí.
y que cuando Anorí era una montaña de oro, Sí, claro. y también las campanas y los planos de la iglesia de Anorí, de aquí de la Catedral Sí, Metropolitana. claro. Bueno, a propósito de iglesia, Prado lo conciben así sin iglesia, es que eso es otra particularidad que tuvo Prado. ¿Por qué? Porque es que, mira que eso está muy bien pensado, es un barrio, un sector que se va a emerger muy cerca de una cosa que ya para la burguesía aquí va siendo un referente, que es el Parque de Bolívar, y toda esa zona que se llama Villanueva, y donde estuvo el Chumbimbo, que era un barrio pues popular y todo lo demás, y que se oculta y se acaba, y nadie cuenta la historia del Chumbimbo, pues sino Villanueva. Entonces la gente de Prado iba a los, me imagino que casi todos en católicos vamos a hablar de los judíos también que hubo en Prado, pero iban a Jesús Nazareno, que les quedaba muy cerca, que era una iglesia simpática y interesante, porque ahí era un barrio de clase media alta, sí. Jesús Nazareno y todo eso. Y el otro era el Parque Bolívar. En los años 50 ya, o yo digo, es porque están muy viejitos los que llegaron a Prado antes, entonces ya dicen, no, nosotros no vamos a ir, así tengan automóviles, ya no vamos a ir hasta el Parque Bolívar, y mandan a hacer ahí la iglesia del Espíritu Santo, que la diseña Nel Rodríguez, que es otro señor que vivió en Prado, otro arquitecto famoso. ¿Y de qué año es esa iglesia? Del 57, 1957 hacen la iglesia. Ahí había un asunto de la Universidad de Antioquia, y ahí en ese mismo lote fue la primera casa que se construyó en Prado. O sea que esa iglesia tiene hasta su cuento histórico del barrio Prado, porque antes era una residencia de estudiantes de la Universidad de Antioquia, y mucho antes era del señor Cano, ¿cómo se llamaba el señor Cano? Joaquín Cano, ¿cierto? Entonces eso es una berraquera, uno pone ese seguimiento y decir, hay una iglesia aquí, y después otra iglesia allá que es la de los 12 apóstoles, y después ya tenemos a los mormones y a los testigos de Jehová, ¿cierto? Un poco de iglesias ahí. Más contemporáneamente. Más ¿cierto? contemporáneamente, Sí. pero en un momento esa iglesia la hacen porque yo creo que todos estos viejitos ya, o estas familias, pues que querían tener una iglesia además muy bien diseñada. Creo que el Curazao más grande que hay en Medellín, yo no sé si Sí, pero sí, está sí, ahí, ahí todavía, está, ahí está todavía en la iglesia del Espíritu Santo, una iglesia que se volvió referente para los matrimonios. Viene gente de todas partes, creo que todavía a casarse en la iglesia del Espíritu Santo, antes lo hacía en la de los, ¿cómo se llama?, 12 apóstoles, que también está ahí abajo, pues para la C. Balboa, por esa zona, pues llegando ya a lo que va a ser el hueco, Sí. el foso Sí, medieval, que les hicieron ahí. El foso medieval que cortó a Prado. Cortó a Prado, claro. Cortó a Prado, le imposibilitó en alguna medida la comunicación. La comunicación, claro, con el Parque Bolívar, con el centro, pues, propiamente. Y paradójicamente, de pronto lo protegió también, ¿o no? Pues la gente se queja mucho de que eso no los protegió, sino que al contrario A ver, ahí Isla Prado, la avenida Oriental, que es un machetazo, pues yo llamo, que es sí. una, además. A ver, ahora seguimos con las calles para no dejar como el para libro, no dejar porque, a ver, una calle siempre es un referente, y da una identidad, y da un carácter, y el nombre, y quienes viven en Balboa, y quienes viven en Palaceo, o en Muro, o en Miranda, Belalcázar, o en Jorge Cuba. Robledo. Entonces, en Belalcázar, ¿quiénes son? Exacto. Darien y Urabá, que es 65, además todo ese núcleo, ¿cierto? Eso, pero la Oriental, que es de la década de los 70, es un machetazo que se le da al centro de Medellín. Y está bien que llegara hasta, digamos, hasta Echeverri, pero es que mira, hacen esa curva y ahí eso es una vaina, un hueco, es un hueco tremendo. Pues es que la gente se iba por Palacé caminando y llegaban al mercado La Candelaria, por decir algo, allá a la Curia y a Villanueva y a la iglesia y al Parque de Bolívar y la Retreta en los domingos y todo esto, todas estas conexiones. Entonces mucha gente dice, no, esto nos perjudicó, la Avenida Oriental nos cortó, digamos, el ombligo y una vía, una arteria, unas venas que nos hacían pues tener relación con el centro de otra forma, y no atravesando un puente horrible de Villanueva, el puente rojo que así le decimos, y no, la gente iba caminando por la calle, porque es que la calle es, pues lo que te decía, da sentido de pertenecer a un territorio, a una cartografía, a unos imaginarios, y Prado sí tuvo eso. Yo dije que vivían hacia adentro, pero había entre esos viejos habitantes había relaciones y había un sentido de afecto por sus casas, por sus jardines, por sus arbolitos,
por muchas cosas, por muchas Y no cosas. solo, y no solo sí. con este barrio, sino que acabó con todos los Ah, sí. alrededores de esas callecitas intrincadas por la iglesia de San José, el Ajá. Hotel Caldas, Claro, Caldas, San Félix, todo eso todas esas viejas, acabó con eso. acabó con eso y con un poco de gente que por allí habitaba y que tenía su mundo. Y, bueno, no es para nostalgia ni para tristezas, pero eso, te digo que muchos vecinos de la vieja guardia, pues todavía dicen que eso fue una de las causas también de que Prado comience como en un descenso y en una decadencia que todavía nadie la para y que a veces uno cree que está en un proceso ya de destrucción. ¿En qué año es que hacen esa En la década de los 70, empieza pues allá por lo que te decía, empieza desde el sur hacia el norte. Ajá. La callecita San Félix que pasa por el colegio, por donde era el colegio de la Presentación, la iglesia de San José, sí. Después se llamaba La Unión, ahí hay un edificio enseguida de la Cámara de Comercio, un edificio de apartamentos que recuerda que eso se llamó La Unión. Y aquí ya en Prado se llama San Martín, esa misma 46 San Félix y no sé qué, que toma el nombre de San Martín. Ya tenemos el busto del general San Martín ahí con Echeverry, con la Oriental. Bueno, no, lo que quiero decir es que esas calles, el nombre mismo daba también cierto sentido de la historia y de muchas cosas, porque la gente dice, bueno, ¿esto por qué se llama? ¿Cómo le dedican una calle a un ampón como Jorge Robledo? Y eran algunos, ¿cierto? Que es la 65 en Prado, bueno, pero eso es parte de la historia nuestra, es la parte de la historia del... Y Belalcázar también. Y Belalcázar también, y otros le dicen Balcázar, lo he encontrado también así. Cedeño, mira que hay una callecita que se llama Cedeño y solo los viejos habitantes la siguen denominando así. Un taxista, en esto ya le dije, llévame a Jorge Robledo con Venezuela, y el pelado me dice, ¿cómo? ¿Qué es esa vaina? No, el pelado entró en shock. No es cierto. Yo dije, pero hombre, yo no te voy. No, y si le decís Ecuador con Cedeño, bueno, Ecuador de pronto, ¿cierto? Sí, pero Cedeño, Ecuador sí es más popular. Bucaramanga con Moni Velarde, ¿cierto? Bueno, entonces ese barrio tiene muchas cosas que son referentes de una ciudad. Es que el Palacio Egipcio, entonces el Palacio Egipcio, que cuando nosotros veníamos de Bello aquí a Prado, por alguna razón, uno siempre decía, bueno, yo quisiera entrar al Palacio Egipcio, que era un palacio, digamos, exótico, una casa, es una construcción extravagante, sin duda, pues, desde la familia Estrada, ¿cómo se llamaba el señor Estrada? Bueno, Enel Rodríguez, yo he visto cosas declaradas de Enel Rodríguez, hombre, yo no sé cómo le diseñé esa vaina, esa cosa tan horrible, se lamenta Enel Rodríguez de eso, del palacio de los egipcios, pero eso ahí hay una historia tremenda, todo lo que fue esa familia, los masones, la cosa del observatorio astronómico, un poco de cosas que tenían que ver con ese viejo barrio, que te decía que en un tiempo se llamó la vieja Jerusalén, o la nueva Jerusalén mejor, porque ahí van llegando también después de los 30 y los 40, pues llegan un poco de señores judíos, los Cohen, ahí es donde están los médicos, el sindicato de los médicos era de la familia Cohen, es una casa muy interesante, que tiene la piscina allá pues arriba, y entonces los que... AMDA, AMDA, la Ciudad Médica de Antioquia, ahí, eso era de esa familia, pues que eran como muy destacados y que, a ver, los que le explican la historia de la casa, uno entra y unas galerías, son unas escaleras hermosas, y hay unas galerías de habitaciones y unas eran así los distribuían. Hombres aquí, sí, muchas veces, sí. Así. Aquí los hombres, aquí las muchachas, por este lado el de servicio, ahí hay un subterráneo, pues casi todas las casas de aquí tienen un subterráneo de Prado, sí. ¿Y qué pasa ahí? Pues yo hace algún tiempo hice un cuento, que está inédito, sobre el túnel que hay entre la casa de Santa, que era la de los Cohen, y la casa, creo que era del señor, no era de Mora, bueno, donde estuvo el Opus Dei, en toda la esquina, pues, claro, que todavía está. De Urabá con Palacé, ahí está, que es un asilo de ancianos, ¿cierto? Es un asilo de ancianos, y se comunican por ahí. Entonces hay un cuento que yo hice
A ver, el barrio es gótico, hay un poco de cosas que son góticas, que son medio vampirescas, que son, en el barrio uno encuentra una serie de cosas, esto será que aquí ya viven es como gente como Drácula, porque Sí, es que sí. sí, claro, puede causar cierta forma del horror y del espanto y y de pronto qué miedo Sí, estas porque casas. Sí. yo recuerdo cuando mi abuela vivía ahí Popayán con Manizales, Claro. nosotros identificamos todas estas casas. Yo tenía que 7, 8 años, identificamos todas las casas de Prado como de brujas, Ajá. porque aquí había casas que tenían, aquí la que queda, donde era mi río, ¿te acuerdas? Sí, sí, O sí. donde era mi río. Ahí van a hacer algo de... Ahí sí. estaba la casa y había un jardín inmenso, a mí años después me parecía esa casa un poco relacionada con esa obra de teatro de Tennessee Williams, Ajá. de repente en el verano, que es ese jardín, esa casa misteriosa, preciosa. Y muchas casas de estas tenían, y los sótanos de que vos hablas son... Sí, muchos sótanos. Es que en una época, pues nosotros cuando estábamos en la Universidad Antioquia, yo tenía un poco de amigos en Prado y íbamos a los sótanos, a hacer los bailes y otras cosas, menos a estudiar, pues. Sí. Entonces eso era muy, muy ¿Y en qué simpático. año era lo de la Universidad Antioquia? No, que en la venías década de aquí? los 70. En la década de los 70 yo recuerdo que había unos músicos, Anielka Yelemur, era una señora, Anielka, una pianista, antropólogos argentinos, en Argentina ella y el señor de aquí, Guillermo Rendón, y entonces vivían en una casona de esas y tocaban piano todo el día y hacían reuniones con estudiantes sobre antropología y musicología y no sé qué diablos. Y esa señora hacía unas tortas deliciosas de qué, yo no sé, de soya, por decir algo. Sí, Anielka, sí, me acuerdo que no era muy bien vista en el conservatorio de la Universidad de Antioquia. No, lo rechazaban y le saboteaban les hicieron la vida imposible. Bueno, ellos se vinieron para Prado porque seguramente ese era un sector muy tranquilo y solitario y no tenían esa persecución que les hicieron. De los pocos amigos de ellos eran el Negro Cadavid, ¿cierto? Y otra Tal gente vez, pues, y Zaida que los Sierra. protegían, sí, Zaida. Sí, creo, sí. Pero el resto los impugnaban profundamente, es gente que era en realidad bueno, muy valiosa. entonces esas presencias que decía que la Nueva Jerusalén, claro, porque van llegando un poco de gentes que son o judíos alemanes o judíos rusos, los Rabinovich. Bueno, en fin, hay un libro de Memo Ángel muy lindo, ¿cierto? El libro de Memo Ángel que se llama Historias del Barrio Prado. Ahí cita un poco, ahí vivía el señor Bartolini, recuerdo el señor Bartolini que tenía para los niños de los años 50 y 60, pues los muñecos que hacía la fábrica de Bartoplas. Claro, y en Palacé tenía también un tenía taller de una marmolería. Una marmolería, entonces había un poco de gente, ese señor era un judío italiano, el Bartolini. Bueno, entonces había presencia de muchos extranjeros que se fueron yendo, pero ahora curiosamente hay hubo un reflujo, pero ahora hay un flujo otra vez de extranjeros en Prado, de gente que quiere invertir en este sector, hacer en esas casas o cosas de arte, talleres, o simplemente hostales o hoteles. Eso también me parece que va a ser uno de los destinos, no va a ser las dinámicas indican que el barrio Prado ya creo que no va a ser más residencial, sino otro tipo de barrio, como lo están pensando y como hay gente interesada, es un barrio de la cultura, un barrio que hoy es un barrio corporativo, ya no es el barrio residencial de la élite de Medellín ni de las clases medias, que también fue en un momento determinado después de los 70 de clases medias, sino un barrio con una mezcla de asuntos que lo hace, que si lo saben dinamizar es interesantísimo, desde la cosa hospitalaria, médica, hasta los asuntos que tienen que ver con la hotelería, como Medellín ya dejó de ser industrial hace muchos años por distintos factores y otros fenómenos pues de las aperturas económicas, etcétera, etcétera, pues ahí hay una posibilidad también para los que se llama el turismo, ¿cierto? Un turismo cultural, esa es una posibilidad que tiene Prado, que es un barrio caótico, digamos, a mí me parece un barrio caótico y que ese silencio que veníamos y esa soledad, pues a veces hay gente que irrumpe, y entonces por eso esos son los fantasmas, hay un barrio fantasmagórico. Una señora, doña Raquel, me acuerdo que yo hice una nota para algún periódico alguna vez,
o no sé qué, sobre el barrio Prado y la casa de ella, que era la de los Rabinovich, y que después fue la oficina del Comité de Derechos Humanos, de Defensa de los Derechos Humanos, la casa de los, ¿cómo se llama?, de los lamentos, y yo la puse, y esa señora dice, usted, pero ¿Dónde es? es en toda la esquina de Belalcázar con Balboa. Es una casa muy, muy simpática, muy bonita, pues todavía está bonita. Ya mire, usted me está perjudicando, pero si es que todo el mundo, pues, doña Raquel, todo el mundo le dice a esa casa la casa de los lamentos. Yo estaba buscando el espanto y nadie me contó si era que había un muerto allá, un fantasma que se lamentaba. Y entonces, bueno, mira, entonces la casa de los lamentos, que ahora se llama La Polca, ella lo puso La Polca. Entonces es un referente tremendo porque los judíos que vivieron ahí, por lo que pues, después pasó, y al frente de esa casa está una de las que puede ser la casa más, o de las más bonitas de Prado, que es la casa Walsingham, que es una entidad como de fundación de protección infantil y de ayuda y filantrópica, es muy bella. La que sigue La Polca es de la Universidad de Antioquia. Y la que sigue La Polca era que es de Olano. Era de Olano, sí. Y de la Facultad de Educación. Mira, entonces lo que quiero decir es que Prado ya son muchas cosas, las universidades. Entonces tenemos la Antioquia, tenemos el CES, tiene otras dependencias en Prado. Es un barrio muy, muy particular y que yo creo que hay que sacar el partido por el lado de la historia, de la cultura, del urbanismo, de la arquitectura, de los árboles y también de las nuevas dinámicas de una ciudad como Medellín, porque es que ahora está en el centro, además yo no sé cuándo le pusieron el apelativo de Prado Centro, que era una ruta de buses, ¿vos te acordás que había una? Prado Centro, sí. No es un barrio, es una ruta de buses, entonces Prado Brasilia y no sé qué, y el Prado Centro y el circular decía Prado y Centro, entonces bueno, Prado Centro, pero no es Prado Centro, pero ya es parte del centro. Y el centro sí está en una melcocha, en una cosa espantosa, pues el centro de Medellín sí tiene otras dinámicas que se van transmitiendo, porque Prado ya hace parte, digamos, de esa cartografía, como decíamos ahora, y es tremendo lo que las dinámicas. Hay una onda expansiva también. Sí, entonces es tremendo lo que sucede ahí. Hay una onda expansiva definitivamente con relación a todo lo que ocurre alrededor de Prado, después de la Oriental, abajo en el metro, y todo lo que el influjo que eso se manifiesta también en el barrio. Entonces vos ves ahora cómo le ves las posibilidades. No hay mucha, pues yo creo que primero hay que hacer una historia realmente profunda y entre comillas científica de Prado. Yo creo que falta esa historia, porque hay un poco de historias parciales, de pedacitos. Por ejemplo, la historia donde ustedes viven ahí, de esa esquina de Jorge Robledo con la casa de usted en Palas, con Balboa exactamente, pues eso fue muy famoso, pues hay un poco de anecdotarios de doña Luz Castro, y pues la familia. Y los Ochoa también vivieron ahí. Y después vivió Fabio Ochoa. Y esa casa, pues los desfiles de las reinas de Antioquia, las candidatas y todo eso, es que es una casa con tantas presencias y entonces así cada casa que vos cojas tiene una historia y el barrio tiene una historia y eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Aquí tenemos 3 facultades de historia en Medellín, imagínate, tenemos entonces una cierta presencia muy interesante de historiadores y creo que ahí hay un laboratorio de muchas cosas, no solo de historia, sino además de arquitectura. Las clases de arquitectura se deberían dar ahí en las calles de Prado, en las viejas casas de Prado. Creo que también hay una posibilidad ahí para un encuadre y una relación con las universidades. Eso lo tienen que hacer, porque si no, con los grupos de teatro, pues que no va a ser importante. Gilberto Martínez, como no fue importante aquí, y ahí tiene su casa teatro y su biblioteca tremenda, como de 10.000, no sé cuántos ejemplares sobre teatro y otras cosas maravillosas, y tenemos eso, y vine a hablar pues de ustedes, ya eso sería redundar, pero hay otros grupos tremendos de aquí de artistas, pintores, eso hay que ponerlo a funcionar, porque no, si no vamos a seguir diciendo no el barrio de la soledad, sino un barrio ya en absoluta decadencia y en posibilidades de destrucción y de desaparición. Que es lo que se evidencia en los actuales momentos, ¿cierto? La
la destrucción profunda de todo el Sí, barrio. claro. Bueno, entonces ese es el asunto de la historia. A mí siempre me llamó la atención lo que estaba hablando al principio, que el barrio de los muy ricos con el barrio de las prostitutas ahí, que eran las prostitutas, llamémoslo ricas en muchos aspectos, porque a ver, en los años 40, cuando Prado ya es un barrio con cierta distinción y elegancia, y es un barrio pues ya de élite, un barrio distinto, en los años 40 es el gran apogeo, digamos, de las zonas de prostitución en Medellín. Y ya Lovaina estaba ahí, pero Lovaina en los 40 es, como les decía, un barrio luminoso, un barrio de fiesta, un barrio de baile, un barrio donde se hacen las cosas que están prohibidas en una ciudad como Medellín, bajo el yugo y el dominio de las sotanas y de todo esto, y de las prohibiciones y las juntas de censura. Y siempre me llamó la atención porque en Medellín en la década de los 40, va a tener 9 grandes zonas de prostitución, y entonces Prado va a estar muy cerca del, claro que ahí en las goteras pues está Lovaina, pero por ahí cerquita está por el cementerio, pero más allá, y por el jardín botánico, están las Camelias, está esa calle tremenda, y las Camelias fue pues el viejo Carabobo hacia Bello. Las Camelias fue un sector que, digamos que cierta modernidad se entró por ahí, porque es que a mí sí me parece muy moderno que haya un poco de establecimientos que aquí eran en los años 20 y 30, y es una de las cosas, por ejemplo, que estuviera el Tango Bar. En los años 30 y 40 ya existía por esa carretera un sitio llamado el Tango Bar. La vieja carretera Copacabana. La vieja carretera Copacabana, y claro, y era la vieja carretera Bello también, cuando no estaba la autopista norte y todavía. La tienda de Venedo. Y la tienda de Venedo, y todos estos relatos populares. Ajá. Bueno, entonces mira que ahí hay uno de los bailaderos y la cosa de la música en vivo, eso era muy tremendo, y es un asunto popular. Entonces, popular ahí muy cerca de las élites, pero también muy cerca del barrio principal de prostitución de los 9 barrios que había aquí en Medellín. Entonces eso es increíblemente atractivo. Hay autores que dicen que en Medellín en determinado momento había más prostitutas que obreros. Es bastante decir en una ciudad que era en los 40 la ciudad industrial, ¿cierto? No, eso lo dicen, bueno, varios, Sepúlveda, bueno, varios investigadores, por ahí yo tengo las referencias. Eso es mucho decir, Bueno, y Prado está en medio de todo eso, entonces uno se acuerda del señor Olano, pues que había cierto o puritanismo, o doble faz, doble moral, o doble vaina, no lo quiere hacer ahí, y de pronto Prado, pues va a tener, ahí está el barrio más grande. Que eran además los caballeros del Santo Sepulcro, ¿cierto? Ah, bueno, eran los caballeros de ahí, de ese barrio precisamente, y de los alrededores del Parque Bolívar, salía todas esas cofradías y esos núcleos tan cerrados que manejaban. Y por aquí cerquita estaba la sede de la Tradición, Familia y Propiedad, pues aquí, ¿no? Ahí, muy cerca del Teatro del Águila, por aquí muy cerca estaban ahí la Tradición, Familia y Propiedad. Para los jóvenes eso es una cosa regoda, conservadora, pues, y peligrosa, se decía, pues, de gentes que estaban, pues, con esos discursos del conservatismo, del conservadurismo mejor, y la cosa de la iglesia, y etcétera, y con unos eran terribles, uno salía y los veía, era como estar en la Edad Media, ver todas esas gentes con esos banderas extrañas y uniformados. Ya no salen prácticamente. No, ya no volví a saber, pero entonces Prado estaba como en medio de todas esas cosas. Entonces, por un lado, la Nueva Jerusalén, y ahora mucha gente le dice el Vaticano, ¿cierto? El Vaticano, porque hay, pues yo los conté, yo no sé si todavía estarán, pero había 23 conventos, en todas esas viejas casas de Prado, 23 conventos, eso es mucho. Ahí están todavía las salesianas, las de San José. Arriba, si se puede considerar que eso es Prado, allá las del Siervas de María, pues allá en Manizales, ahí y 23, ¿cierto? 23 conventos, eso es una cosa tremenda,
de que sigue siendo esta ciudad muy levítica. Entonces esta zona, eso es muy interesante para hacer un recorrido, pues la zona de los conventos está aquí ¿cómo se llama? Pues en Los Ángeles, San Miguel y la Clínica del Rosario y la zona del Silencio y los conventos y las dominicas, pero entonces eso siguió las muchachas de la clausura aquí, ¿cómo se llama? La de clausura en la mansión. Ajá. El convento es que es de bastante viejo y sigue parado, eso es como una cosa que es una inercia, sigue para allá y para atrás, 23 conventos, y entre otras cosas, pues, pero conventos. Uno dice, qué inutilidad, dice gente, ¿cómo así? ¿Para qué sirven los conventos? Y fuera de eso, pues no solo los conventos, sino otras cosas que hay y había por acá cerca casas muy bellas, pero eran casas normales y llenas de monjas. Sí, enseguida en la iglesia del Espíritu Santo también había otra ahí todavía están, casa. Sí, muy bella casa, esas son las salesianas. Bueno, entonces es un barrio muy particular, es lo que quiero decir con eso, muy particular. Entonces donde están los grupos de teatro y de pronto un pintor y por allá un poeta, y de pronto uno va por las calles y ve todos los que están acostados en las aceras, ¿cierto? Es otro paisaje de Prado. Y después ya encuentra uno los... y los muchachos... ¿cómo es que se llaman estos? Los que han salido de los paramilitares y demás, también hay una cantidad, o existieron una cantidad. Los reinsertados, sí, bueno, sí. Ahí hubo hace como varias casas. 6 años hubo, me acuerdo, unas manifestaciones de vecinos, porque había una cárcel, es que había una suerte de cárcel, entonces hicieron... Dije, de Prado tan solitario y tal, de pronto se llenó de gente como en una procesión de Semana Santa, pero era una protesta, eso era bastante raro en Prado. Es muy raro eso, ¿por qué? Claro. ¿De quiénes eran esas casas que además empezaron a ser habitadas por desplazados de todo tipo, por ancianatos, por... Sí, los inquilinatos pues de migrantes sobre todo. Hay unos asilos que son lamentables, es que son tristes realmente, son desoladores. Si no se ir a hablar con los habitantes de esos... De los asilos de Prado. De los asilos de Prado. Uno cree, no, eso no es vida para un poco de gente ahí que está como botada, entonces esa vaina tiene como un sentido pero si habrá gente que son gerontólogos, especialistas, no sé, ¿no? Esa vaina es jodida, y esas casas, resulta que uno cree que un asilo ya no les importa, porque eso en el deterioro, pues no solo el deterioro de los que están ahí asilados, sino que el deterioro de esas casas están cayendo, porque eso no le importa. Aquí vienen un poco de viejitos huevones que dirán ellos, ¿para qué nos vamos ¿cierto? Tirados en los garajes de las casas, ahí, hacinados, ¿verdad? Sí, entonces eso también da cierta... A ver, da unas apariencias de un lado, pero eso es más de fondo, yo creo que eso es más de fondo. Hay otras historias mucho más terribles con los asilados, con ciertos asilos que hay por ahí, son más terribles en el sentido que ya eso se lo ha tomado el lumpen y otra gente, y estafadores, y bueno, etcétera, etcétera. En esas historias menudas no me quiero, pero sí quiero dejar la inquietud que eso también hay en Prado. Ajá, sí. Sí. ¿Cuándo llegaste a Prado vos? Yo llevo 12 años en Prado, ¿cierto? Viviendo en Prado, y entonces a mí me llamó mucho la atención el asunto de lo que era Prado, cuando yo lo conocí de muchachos que veníamos a Prado. Y además, ¿por qué te viniste? Porque nadie se viene para Prado. ¿Para Prado quién se va a venir? Nadie, yo. No, sí, por eso, pero cuando en el año 88, yo pasaba por aquí, yo vivía en este barrio, yo no vivía en este barrio, pero mi abuela vivió aquí junto al Granero Libertad, en Popayán con Manizales, y después más abajo donde murió mi abuela, y éramos los pobres del barrio, ¿cierto? El barrio llegaba hasta cierto punto, el barrio llegaba hasta la casa donde vivimos Cristina y yo, ¿cierto? Hasta la de 63, hasta ahí. Inclusive yo creo que a nosotros ya no nos tocaba, era hasta allá. Y
Y de ahí para allá era la urbanización perestriana, ¿es cierto? De lo de Sí, Manuel sí, José sí. Álvarez y adiós. Entonces, cuando yo no sé, ni ahorita me pregunto cómo hicieron mi abuela y mis tíos y toda esa joda para pasar de vivir en Aranjuez, vivían en Aranjuez y de pronto consiguen una casa aquí, ahí en Prado. Un tío seguro se las regaló, en fin, una casita que quedaba ahí enseguida del granero. Y era maravilloso, maravilloso. Después murió mi abuela y nosotros nos fuimos a vivir a la Estación Villa, después nos fuimos a vivir al barrio Sevilla, y por la cercanía con el barrio Sevilla, que era ahí al borde del Fundungo, que era otro de los barrios de que vos hablas, y del Chagualo, que quedaba allá en la Universidad de Antioquia, cuando todavía la Universidad de Antioquia no existía, sino que eran puras mangas y cosas. mangas, y por ahí pasaba el tren, y estaba la estación del Bosque, y estaba toda esa cuestión, y el Bosque, que eran territorios de misiones prácticamente. Entonces, yo pasaba muy fácilmente del barrio Sevilla a Prado, porque yo estudiaba en el Colegio de San José, y aquí en este barrio vivían todos, Feliz Ángel y todos los compañeros, y los Estrada, y los Ecker, y los judíos como un putas, y todo, una cosa muy tenaz. Y entonces tenían dos equipitos, uno que era el Bucaramanga, que quedaba aquí en una de las calles, y entonces entré a jugar ahí al Bucaramanga, y después me pasé para la calle siguiente, y era el River Plate de los Crisma. Entonces ahí estuvimos jugando un montón de tiempo, pero entonces este era un barrio absolutamente solitario, silencioso, precioso. Después, cuando la gente empieza a irse de aquí, y cuando nosotros, y yo siempre pasamos, yo me acuerdo que pasábamos con mi papá cuando estábamos muy chicos, que vivíamos todavía en la Estación Villa, y nos sacaba, íbamos a misa a Jesús Nazareno, nos veníamos para Prado y empezamos a ver las casas, y nos asombrábamos porque las casas de esa época, cuando en el año 61, 62, 63, 64, eso era una locura. Aquí todavía no había pasado nada, aquí no se había deteriorado nada, eso era una belleza, y uno se asombraba. Y cuando Cristina y yo, y siempre nos asombramos con esa casa, nosotros dijimos una vez, vamos a, cuando yo estaba estábamos empezando a hacer teatro, un día queremos comprar esa casa, y le contábamos a un amigo de nosotros, a Luis Roberto Correa, Lucho, esa casa va a ser de nosotros un día. Y muchachos, por Dios, chévere soñar, pero calma, ustedes están trabados o se han tomado, ¿cierto? Y nosotros decíamos, esa casa va a ser de nosotros un día. Y entonces, y bueno, y empezó todo ese boom y toda esa joda de País Paisa, y un día ya teníamos algo para aventurarnos por lo menos, y llegamos allá, y la puerta se abría tranquilamente. El barrio todavía, en el año 88, uno podía llegar a la puerta del Águila Descalza y no había candado, no había nada, sino que uno abría la puerta y entraba y tocaba el timbre, y le preguntaba a un señor que salía media hora después de que uno había tocado el timbre, y era como Frankenstein, como un monstruo, un señor enorme, y abría una cosita, una cortinita, y yo le decía, buenas tardes, venden, la casa la venden, y llega y cierra la cortina, esta casa ya se vendió. Ya. Y entonces bajé y le dije a Cristina, esa casa ya se vendió. Y entonces, pero nosotros seguíamos ahí, hasta que un día llegamos de Bogotá, creo, de una gira, y leímos en el periódico, y me dice Cristina, ve, están vendiendo la casa. Están vendiendo la casa de Pedro. Sí, a ver. Y esa misma noche llamamos y jodimos, y llamamos hasta que nos contestaron. Era tarde de la noche, llamamos. Buenas noches, ¿están vendiendo la casa? Sí, bueno, nos vemos mañana. Bueno, llegamos a la casa, cita era el domingo, cita para mañana a las 2 de la tarde, y llegamos a la casa, entramos, la casa estaba vacía, deteriorada, la habían barrenado por todas partes, había una caperucita, una lámpara en una pieza. Nos abrió una señora muy extraña,
muy extraña. Por ahí tengo la foto de la señora. Y buenas tardes, señora. Cuando entramos le dije a Cristina, no vamos a hablar del tesoro. No vamos a hablar del tesoro, no vamos a decir siquiera cuál tesoro. Y entramos y le dije a Cristina. Porque ahí se decía que había un tesoro. Y entonces entrábamos, la cita era a las 2 de la tarde. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y nos sentaron ahí en el patio. La señora, solo eso. Señora era como una bruja. Y este señor no aparecía. Como después de 2 horas, a las 4 de la tarde, y todavía no había aparecido. Y ella hable, y tan pregunte, tan. Por allá al rato nos va diciendo y nos mira y nos dice, ¿ustedes por qué no han preguntado por el tesoro? Entonces nosotros nos miramos. ¿Tesoro? ¿Cuál tesoro? ¿Cuál tesoro? No, es que aquí todo el mundo que viene a comprar la casa pregunta por el tesoro y qué hay del tesoro y dónde está el tesoro y usted ha oído ruidos y usted... No, es que nosotros tenemos un grupo de teatro, un montón de actores, nosotros no nos interesa ningún tesoro, me parece que el tesoro es la casa, Nosotros dijimos eso y apareció el Pichón Rodríguez. Ahí mismo, que nosotros terminamos. Nosotros no nos interesa ningún tesoro, punto. Entró el Pichón. ¿Cómo están? Sí, hacemos trabajo. A los días estábamos firmando la cosa. Pero entonces ahí empezaron a salir en los periódicos y la gente decía, no, pero que tontos, que son idiotas. Prado es un moridero, Prado es una moribundez, eso no es ningún negocio comprar en Prado, qué pendejada comprar en Prado, Prado no tiene ningún futuro. No, ¿cuál futuro va a tener? Más futuro tiene Barrio Colombia, más futuro tiene El Poblado, más futuro tiene Sabaneta, que Sabaneta todavía no era Sabaneta cuando Sabaneta no era Sabaneta. Y nosotros dijimos, no, es que a nosotros no nos interesa el futuro, a nosotros nos interesa el presente, ¿cierto? Comprar esa casa, ese futuro es nuestro presente y por eso nos vinimos para acá. Y eso en una época en que todavía se podía pensar que vamos para Prado, ¿cierto? Cuando nos dijeron, allá no va a ir nadie que van a hacer un teatro en Prado. ¿Quién va a hacer un teatro en Prado? ¿Es un bobo qué? Y nosotros en el año 2000 hicimos el teatro Hasta el Sol de Hoy. Entonces por eso te decía, ¿por qué te viniste para Prado? María, más o menos va por ahí la historia. Bueno, entonces, vea, yo vivía en una casa como de 500 metros en Buenos Aires, en el barrio Buenos Aires. Sí. Y no me acuerdo cuál era el alcalde, en todo caso hubo una apertura a la construcción de torres por Buenos Aires, que fue un barrio, digamos, al principio de clase media, después se vuelve un barrio popular, muy interesante también, y es un barrio de los barrios más viejos de Medellín, pues es Buenos Aires, y con San Benito y con otros, etcétera, y yo vivía en una casona, en una calle que era la 31, la calle Barrientos, le dicen la calle Barrientos, otros la llamaban Buenaventura. Y bueno, y se abrió esa posibilidad de la gente, de los constructores, y fueron a la casa de nosotros ahí mismo, pues ustedes, la enseguida era más grande, medía como 650 metros, 700, y a esa ahí mismo la compraron. La señora dijo, no, si usted aburría, pues bueno, y van donde nosotros, y entonces, esa casa era llena de libros, la mía. Pues casi, no tantos como los que vos tenés allí, pero no, un poco de libros, y eso era, pues, por eso la tenía muy grandecita para los libros, porque entonces en un apartamento tumba uno el apartamento con los libros, es que no lo dejan a uno subir eso, bueno. Entonces hubo el negocio y la mona, que es mi compañera, dijo, no, ¿y para dónde nos vamos a ir?
Y yo le dije, no sé, para una casa grande donde podamos meter todos estos libros viejos y nuevos y todo lo que más se puede, todos esos recortes de periódicos en cajas, bueno, etcétera. Y ella ve, a mí me gusta Prado porque yo de chiquita siempre quise vivir en Prado. Y le dije, pero Prado, y entonces él mismo le dije, Prado, no jodas, eso Prado eso es de lo peorcito, fue el mejorcito y ya es de lo peor que hay en Medellín. Y yo, no importa. Y se le metió. Y ella fue la que la compró, pues la consiguió. Y me dijo, anda a verla a ver si te gusta. Y las mujeres mandan, entonces. Entonces fui a verla, era una casa vieja, pero no tan grande como las otras de Prado, pero sí cabían todos esos libros, y por eso entonces la cogimos en San Martín, se llama la calle San Martín, una casa más o menos grande, interesante. Vivieron unos de la familia Bedut que también estuvieron por ahí en el barrio, que tenían un negocio de máquinas de escribir. Bueno, esos mismos Bedut vivieron ahí. Yo les estuve estudiando pues como la historia de la casa. La casa antes era más grande y la dividieron. Y bueno, y la mona ganó de mano y de dominio, y listo, y nos venimos ahí. Y yo empecé a enamorarme del barrio, pese a todo, y empecé a estudiar el barrio y a esculcarlo y a ver cómo era un barrio tan particular. Es que en Medellín no hay otro barrio como ese, pese a su decadencia y pese a toda la suciedad y todo lo que ha pasado. Y bueno, esto es un barrio, pero es un barrio que parece literatura, es un barrio que parece historia, es un barrio que parece otras cosas, que yo creo que aquí vamos a durar un tiempo, porque me parece que el que viva en Prado y no se interese por lo que hubo allí, por los fantasmas, por los viejos, por las familias. Yo decía, por aquí vivió ese señor dueño del colombiano, ese godo, regodo, vivía en esta casa. Y bueno, entonces yo su amigo Juan Gómez vivía ahí con la familia, y Fernando Gómez Martínez. Y entonces yo me ponía, bueno, y entonces cómo sería la vida de Juan Gómez y doña Señora y los hijos de don Fernando por aquí, y con quién hablaban, y entonces más abajo estaban los de Argos, y entonces, pero uy, aquí en Prado hay una historia, si uno quiere hacerla, también de los industriales, de los periodistas, de los banqueros, aparte pues de un poco de gente extraña que llegaron aquí, pues esos inmigrantes que llegaron en los años 30 y 40, y que le dieron a Prado otra configuración. Entonces a mí me encantó Prado y me sigue encantando Prado, con toda su problemática y todo lo que pasa en Prado. Me parece que es un barrio único en la ciudad, y por eso decía, para mí fue como un laboratorio de historia, un laboratorio en el que uno fue aprendiendo los nombres de cada cosa, de cómo se llama esta curvatura, esto si es una claraboya, esto es una cornisa, esto qué es, esto de dónde vino, y me puse a hacer eso, un rastreo de dónde vinieron estos mosaicos, estas baldosas, quién las diseñó, quién las pegó. Eso es una maravilla. Eso, en otro lado, en Laureles, uno ya no puede hacer eso. Vos que estuviste en Laureles, y en el Poblado, pues es que el Poblado ya es otro mundo. Entonces en el Poblado sacaron también un poco de viejas casas, y ya es otra dinámica la del Poblado. Claro, y la pérdida de Laureles es más profunda. Sí, todavía. claro, además, y más triste si se quieren muchos aspectos. Pues. Entonces ese es el Prado que yo conozco y que conocí, y que aprendí a querer el barrio, pese a todo lo que le decían a uno, que era un barrio peligroso, que era un barrio oscuro, que era un barrio solitario, que era un barrio que era un barrio que vivía de la vejez, ¿cierto? Que vivía de la vejez y que vivía de los recuerdos. Y a mí me pareció todo eso encantador, y llevo ya 12 años en el barrio, sacándole cierto jugo también. Y además pude ya no tengo todos esos libros, pero pude llevar todos esos libros, y algunos de ellos ya pues fueron en donaciones y en cosas. Pero que esa es una de las jodas, no solamente en el barrio, sino en la ciudad también, porque uno siente que en las ciudades
bueno, en el barrio Prado de Barranquilla, por ejemplo, Sí, claro. que todavía puedes, digamos... Que esta es una copia, pues, en parte, en pues, alguna medida, que puedes caminar. Y en muchas otras ciudades del mundo, donde vos puedes tranquilamente caminar. Ese ejercicio lo haces en el barrio. Claro, ahí pues yo siempre fui un caminante, Ajá. pero es que por el Parado Que esa es una de las- se puede caminar. A mí que era atracado, pues será que yo tengo cara de atracado porque a mí nunca, pero a mí nunca Claro. pues, ni he visto que atraquen a nadie. Pues es que a mí me Ajá. encanta Balboa por la soledad. Entonces, Claro. y usted me dice los que les... Pero vos, ¿cómo te vas? Pues si eso es lleno de atracadores. No, Le digo, y es pues, que aquí los nadie atracadores de pronto iban en el circular, seguramente. No tienen, se a bajaron. quién, no tienen a quién atracar por aquí. Por eso, también. es que eso es lo que yo digo, no tienen a quién. Sí. Se van a meter a un asilo a atracar. Sí. Pues perder el tiempo, en vez de irse para el poblado, irse para otra para Entonces eso de los atracos, no. No. Entonces yo me acuerdo de Camilo Restrepo, uno que vivía ahí en Palacé, en una casa, pues desde hace 50 años ahí, Camilo, yo creo que vos lo conociste. Bueno, Camilo sale hasta en una de Sí. esas viejas películas de Medellín y la familia bueno, y Camilo, yo pasaba por las noches por Palacé, pues, Ajá. a las 9 de la noche, y Camilo estaba allá afuera, como en una Vive ahora desolación. aquí todavía. ¿Qué? Vive aquí en el barrio. No, él se murió, pues, ya murió. se murió. Debe entonces, estar el espanto está en esa en el casona. otro pues. barrio. No, en el barrio lo acostados decíamos antes. Bueno, y Camilo yo lo veía a las 9 de la noche con una tristeza. Y me decía, me Hospitalet, ¿y usted por qué hace por aquí hasta ahora? Y digo, pues que yo todas las noches me paseo por Palacé, que me encanta de noche. Sí, ¿cierto? Tiene un encanto particular esa calle. Y bueno, y eso no lo hace nadie por aquí, no lo hace nadie. Nosotros, cuando yo vivía en el barrio de Villa, en la 51B, número 6776, y ya había hecho amigos por aquí y sabía de estas cuadras. Y en una de esas cuadras donde vivía Crismad, que al fondo estaba la casa de Felipe Posada Lalinde. Ah, sí. Imagínense los apellidos Posada Sí. Lalinde. Y la casa tenía muchos sótanos. Pero a nosotros nos gustaba mucho una cosa que descubrimos ahí en Balboa y ¿cuál es la que sigue de Urabá hacia Urabá Darién es la que... Darien, la que deja pasar por Balboa la y iglesia. Darien, Balboa con Darien. Y en la esquina había un poste. Y el poste los postes son sostenidos con esos alambres que sostienen los postes. Y ese alambre era muy bueno porque uno lo cogía y se electrocutaba. Entonces, pero lo cogía uno la fuerza, Sí, ¿cierto? claro. Y era muy Gracias. como en los bares de Medellín también, que pasaba un señor con dos cositos y le ofrecía, y uno tenía que pagar para que lo electrocutaran. Sí. Era como una silla eléctrica portátil. Sí. Y entonces y uno llega, y nosotros le pegamos viaje desde el barrio Sevilla hasta ahí, hasta ese sitio por la noche a pegarnos un rato. Que era muy lindo en esa época. Yo no salgo por la noche, no salgo ni por el día tampoco, pero sí siempre me agradó mucho transitar el barrio y recorrerlo, porque de verdad que las veces que me ha tocado ir del Águila Descalza a mi casa o lo que sea y viceversa a pie, me parece absolutamente fascinante, Sí, claro. inclusive con todos sus declives, porque es que el barrio cambió mucho también, las aceras se convirtieron muchas en escalas o sí. precipicios, Sí, ¿cierto? sí, abismos. Sí. Abismos. Sí, sí. No es fácil. Por eso la gente anda por la calle, en ciertas, Por la calle. Porque es que, y sobre todo que es que en Parado no hay niños. No. Todos son gente adulta, pues somos El más joven viejos soy ya, yo. somos Sí. viejos todos y entonces acabaron con muchas aceras que son en escalinatas Sí. y lo que vos decís son unos precipicios Bárbaros. horrorosos. ¿Verdad? No hay Pero que- un barrio es lo que usted camina, es que el barrio es eso, es un barrio que está hecho para caminar. Ese barrio pese a que tiene unas pendientes y declives, pero es un Sí. barrio para caminar. Yo hace poco hacía unas caminatas con gente
con gente jóvenes, pero era muy desigual porque había unos ya muy viejos y entonces ya no nos subamos por aquí, profe, pues porque es que la señora, y los muchachos, no, subamos, entonces eso se volvió un tira y afloje, entonces ya uno dice, no, entonces voy a hacer caminatas para señores de 60 años en adelante. Y les organiza, que esa es una de las cosas que estamos pensando, aquí vivieron, en el Museo de Prado, que vos nos puedes ayudar mucho en eso, Hospitaleta, hombre. Para aquí vivieron, contar toda esa historia de este barrio y por supuesto de Medellín, que muchas casas, aquí no hay una placa, no hay nada, en la misma casa donde vivió Carrasquilla, donde vivió Vallejo. No, es que acá de Carrasquilla ya no existe, No pues, existe. ahí en Bolivia, no, eso es ahí hay un motel, creo, una cosa, sí, bueno, buen uso le dieron. Sí, pues. Sí. Deberían poner una fritanguería, qué bueno. como en frutos de mi tierra. De mi tierra, sí. Tan bello. Bueno, pues nos alegra mucho tenerte en esta noche, haberte tenido. De verdad que tu charla es algo absoluto, es un asombro tu charla, tu sabiduría, tu sapiencia, tu investigación sobre el barrio, y espero que podamos tener muchas otras conversaciones con vos, que sabes que esta es tu casa, que este recinto siempre te estará esperando, y Medellín te espera y te agradece lo que haces por esta ciudad y lo que haces por esta patria, porque tu literatura y tu interés por cosas que definitivamente casi que para el resto del mundo son absolutamente deleznables, es un horizonte que nos plantea retos, y de verdad que agradecemos mucho tu presencia, Reinaldo. Bueno, el asombro sos vos y la gente que... Y yo meto la cucharada pues para agradecerles a todos y a todas la presencia, para recalcar a todos, para recalcar que un barrio está solo cuando nadie lo nombra, y el hecho de estarlo nombrando hoy aquí, además con este maestro que se lo conoce recodo a recodo, pues es una manera de acompañarlo, que es lo que necesitamos hacer ahora, acompañarlo desde la reflexión, desde la historia, desde recoger todas estas propuestas que él ha hecho y multiplicarlas para que de verdad la ciudad pueda volcar su mirada sobre esta maravilla que pasa desapercibida para muchos y que esperamos que de verdad se resignifique como se lo merece. De nuevo, muchísimas gracias. Y un aplauso para Reinaldo. Yo quisiera saber la historia de esta casa y cómo llegaron. Bueno, esta casa tiene una historia que nos han contado, pero que habría que profundizar más alrededor de ella, que esto fue una fonda caminera, era la parada obligada en el camino de las mulas hacia Santa Elena. Luego esta casa perteneció a la familia Vázquez, Ospina Vázquez, sí. Y en ella funcionó la Fundación Antioqueña de Estudios Sociales, FAES, que fue un lugar maravilloso. Tuvimos el privilegio de venir acá, y esto estaba lleno, era una biblioteca enorme a la cual se le habían donado todas las colecciones de la contabilidad de las empresas antioqueñas. Había un cierto espíritu como de investigación y de guardar y de documentar que estaba aquí resguardado. Y todo ese material sirvió para un centro de investigaciones muy importante que acogía investigadores que venían de universidades muy importantes del mundo, que se ahuyentaron con el tema del narcotráfico. Aquí, por ejemplo, estuvo Antoine, que fue una de las investigadoras sobre Antioquia. Claro. Bueno, vinieron personas muy importantes, y aquí se guardaba también archivos de fotografía que en este momento están en la biblioteca piloto, y ya la colección documental la tiene AFIT en este momento. Hay una sala especial que es FAES en su biblioteca. Y la fundación fue entrando en decadencia, se acabaron los auxilios parlamentarios, que eran una manera de sostenerla, y empezó a acumular deudas
hasta que un día sus dueños, los representantes legales de la fundación, nos invitaron a adquirirla en un momento en el que se debía más de impuesto predial que lo que valía la casa. Entonces hubo una amnistía predial y nos permitió comprarla y empezar un lentísimo proceso de restauración que ya fue más decidido en los últimos años, y ya en la pandemia se nos volvió como una urgencia que esto tuviera como otra salida. Entonces lo primero que hicimos fue aislar la visual invadida por los vecinos de los edificios de acá que habían abierto ventana pues para el club, y entonces hicimos esta escultura maravillosa vegetal que además reúne pues objetos de obras de teatro y objetos con significado pues importante como referentes urbanos, ventanas, está el letrero del granero La Libertad. Bueno, cosas que van apareciendo. Hay algunos faroles que fueron del jardín botánico, del viejo jardín botánico, cuando lo tenía la Sociedad de Mejoras Públicas, que después fueron, llegaron a nuestras manos y ahí están. Y se hizo como este sueño, este proyecto que todavía está pues en ebullición, está gestándose, está creciendo, está tomando como su espíritu. La idea es que se conecte con la casa de allá que queda al fondo, que la que sale a la calle Chile, y con la casa que hay acá que sale a Cuba. Así que este centro de Manzana conectaría pues el Palo, Cuba y Chile, y va a seguir ofreciendo una programación artística, académica, cultural, que le permite ser un centro de encuentro, un punto de referencia y una manera de llamar la atención sobre este barrio y que la gente lo conozca, que esté aquí, y que yo sé que eso va a dinamizar al igual que las demás propuestas que ya existen y que celebramos, como La Chispa, que también es vecina nuestra, como los grupos de teatro que existen en el sector, lo que ya mencionaba Reinaldo de Gilberto Martínez, su biblioteca, la Casa Teatro, está Teatriados, está Casa Tres Patios, que también es muy importante, está el ballet folclórico, y está otras instituciones que han ido surgiendo, el Nido Cultural, por ejemplo, que está ahí en la 65, en este momento se me olvida, Providencia tal vez es el nombre de una casa que también está sirviendo de referente para hacer cursos de actuación ante cámaras o para hacer trabajos publicitarios en los que se recalcan los entornos arquitectónicos de ese lugar, pero todas son maneras de llamar la atención sobre esta zona. Nos interesa mucho la reflexión, nos interesa mucho que venga la gente, nos interesa mucho que haya un uso muy respetuoso de una de las cosas fundamentales que tiene que conservar, y es su carácter residencial. Esto no puede llegar a ser un Provenza, esto no puede llegar a ser un Parque Lleras, esto no, o sea, si llegamos a eso hemos fracasado. O sea, la lucha es para que estas calles se transiten sin chiva a todo volumen, sí, o sea, que no la perrateen, que la respeten, que pueda dormir el gato, pues hay una cantidad de cosas que se están haciendo brutales contra la convivencia como espacio de barrio, y la alcaldía de Medellín es una de las promotoras de esos ruidos. El Parque Norte, por ejemplo, programa unas actividades de conciertos que duran hasta las 4 o 5 de la mañana, con una repercusión que yo no me explico si los que estamos a más de 4 kilómetros de distancia oímos eso, cómo serán las personas que están ahí, la gente de los hospitales, en fin. Entonces hay que buscar una recuperación de este barrio que respete la convivencia, que no nos llene esto de escándalo, que sea una cosa de admiración. O sea, lo que decía Reinaldo, poder descubrir que es una esquina ochavada, que es un ático, que es pues todas las características arquitectónicas, los detalles preciosistas que
que se encargaron de dejar como huella los arquitectos y los artesanos y los maestros de obra, pues que sean como un motivo de reflexión y de respeto. Entonces, en esas estamos, por eso invitamos a que pensemos la ciudad, a que hablemos de ella, a que los recuerdos de su tránsito nos permitan pensar en una transformación necesaria para la recuperación y para que se pueda pensar en nuevos usos que no las destruyan. Una preguntita. Bueno, para mí, uno de los edificios más icónicos de Medellín es el Palacio Egipcio. Le he seguido la trayectoria por mucho tiempo. Para mí fue devastador ver el Palacio Egipcio transformado en una carpintería, en la cual las tablas, el acerrín, el barzón, invadían esos jeroglíficos, esas pinturas tan icónicas. Si varias entidades del municipio, como Copenhague y Fama, han invertido en edificaciones no tan significativas, ¿qué pasa con el Palacio Egipcio que está en el deterioro que no tiene cobertura? Tengo entendido que ha habido ha habido personas interesadas en rescatarlo y se programan algunas visitas guiadas. Pues no conozco realmente la iniciativa, pero he leído algo al respecto y eso ya por lo menos habla de que hay un proceso que detenga la destrucción en la que venía pues viviendo, ¿cierto? Pero realmente sí hay que investigar más al respecto, no solamente de esa edificación, sino de tantas otras que ahora están habitadas por inquilinatos, por ejemplo, que en unas condiciones de vida pues deplorables y que no hacen nada por mantener las edificaciones y honrarlas. El solar, pues porque queríamos como recuperar ese concepto tan lindo de las casas, sí, que tenían un solar y este es un solar. Entonces le buscamos mucho porque nos dio mucho trabajo dejarle de decir FAES. Para nosotros esto es siempre las llaves de FAES o vayan a FAES, pues cambiarle el nombre fue muy difícil para nosotros mismos porque pues era el referente. Pero ya cuando apareció el solar ya lo desplazó realmente y bueno, seguiremos honrando esa memoria de FAES, que fue un lugar tan importante y tan emblemático y al que habrá que agradecerle siempre, pero entonces ya es el solar. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerles pues, por el espacio, soy vecino del sector y tengo una pregunta alrededor de como recordando dos menciones que hicieron ustedes dos, una pregunta más amplia y una muy cortiquita, si de pronto tenemos la respuesta. Entonces la primera es, me llamó la atención que empezamos a hablar desde el silencio del barrio, pero luego entonces hacemos la mención de cuando los reinsertados, pues que se quería hacer una cárcel y que se convoca a la comunidad. Entonces de pronto tengo una pregunta, siendo un barrio tan silencioso, y no es un secreto que Medellín ha dejado de ser una ciudad en donde ya la oralidad no se practica entre vecinos, ya nos dedicamos a chatear, sobre todo con estas construcciones verticales, ¿cómo se da la conversación de los vecinos en el barrio? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se conocen esas personas de un barrio que es por definición tan silencioso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si es una casualidad del destino, del azar, que la calle Cuba, si conocemos la historia, sea la calle número 59, si es una coincidencia con la historia. Antes se llamaba la calle José Martí, he encontrado en referencias, y no sé cuándo empezó a llamarse Cuba, pero es posible que, no sé si fueran tan revolucionarios pues los nominadores, pero se llamaba, tenía que ver con Cuba. Entonces eso es interesante. José Martí se cambia no sé cuándo, eso pues hay que ir a los archivos del Consejo y eso, y ahí se encuentra, pero siempre es muy atractivo eso de por qué Cuba.
Bueno, yo no sé, lo del silencio, a ver, cómo, aquí había sitios, además del barrio silencio, pero había sitios de socialización del barrio. Como la gente también se encontraba, no solo en la iglesia del Espíritu Santo, en las salidas, en las crispetas, en una panadería que había, que todavía creo que está ahí, la panadería Francisco, sino en esa esquina hubo durante una charcutería, la charcutería donde iban gente de todo Medellín se encontraban ahí. Yo me acuerdo pues de Pacho Gaviria y la charcutería de toda la esquina de Palacé con la calle Darién, al frente prácticamente de la iglesia del Espíritu Santo. No me acuerdo del nombre del tipo que era muy simpático, que atendía ahí, que además ahí se conseguían revistas, libros, eso era una miscelánea tremenda, y entonces la gente iba a tomar cerveza, a conversar y se hacían unos corrillos deliciosos. En el sufragio era, ¿cómo es? No, el sufragio no, la de los Bueno. 12 apóstoles. Ah, sí, la de los 12 Ahí apóstoles, sí, también. Todos los sábados había cine. Ujú. Ahí Claro, había había una especie de cineclub ahí en los 12 apóstoles. Estaba pensando en el sufragio porque arriba. Y otro sitio de socialización ya de los 90s, o antes de los 90, pero que en el 90 hay una cosa espantosa, era el Viejo Baúl, ahí en Sucre, Claro, Sucre con Miranda. Donde estuvo también el grupo de teatro Eso, Hora Ahí 25 en el también segundo estuvo en el segundo Hora piso. 25 ahí. Ese era un lugar donde acudían gente no solo de Prado, sino de todas partes. Claro, un montón de grupos de teatro habitaron también el barrio y de pronto fueron emigrando de acá. Y hablabas de los vecinos, ¿cierto? Pues Sí. ahora es muy difícil realmente, No, muy difícil. porque como se institucionalizó el uso de las edificaciones, entonces uno ve gente que pasa uniformada, gente que va para su trabajo, que no tiene como la ocasión pues de hacer vecindad. A mí me llama mucho la atención, ¿cómo se llama esta señora que barre todavía la acera, que es una belleza? Ofelia. Doña Ofelia, ¿no es? Doña Ofelia Fernández. Doña Ofelia Bueno, Fernández. es una señora que Sí. siempre la ve uno por Jorge Robledo, no, Y ahí las monjitas que barren las calles. Yo he visto un poco de monjitas bordeando calles. y bueno, y alrededor todavía hay personas que son vecindad de siempre, pues, pero que se dé lugar para la conversación es muy difícil. No. Sí, ¿Algo más? Sí, no se da mucho. No. Bueno, gracias.